Bueno, saludamos en el estudio de los desayunos de 24 horas al analista político Santiago Basabe. Santiago, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Y antes de pasar a hablar con usted, pues quisiera describir un poco el ambiente político que hay en el país. En el Consejo Nacional Electoral realmente no han cesado las protestas, la gente no se ha retirado de las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, es decir, enfrente en la calle está cerrado y la gente no se ha ido a pesar de que vino un fin de semana. El sábado llegaron los indígenas, para hoy se anuncian nuevas marchas, pero paralelamente quisiera que me ponchen las imágenes. Hoy también han salido a protestar los taxistas del taxismo de la ciudad capital. Se ha concentrado en 16 puntos de la ciudad y lo que exigen es que el municipio de Quito cumpla de alguna manera con algunos ofrecimientos, en el sentido que va a controlar de mucha mejor manera al servicio de transporte informal en la ciudad. Eso dice que les afecta en su trabajo, en su normal trabajo, ya salir a competir con la cantidad de taxis formales que hay, se les pone muy cuesta arriba si hay también taxismo informal. Esa es la situación, digamos, aprovechan justo este momento que la ciudadanía está en la calle, exigiendo que haya transparencia en las elecciones de esta segunda vuelta electoral, y la que definirá si hay o no, quién será el nuevo presidente de la República, y aprovechan también este momento para poder salir a las calles y ser escuchados, pero por un tema de interés particular. De todas maneras, están en todo su derecho. Santiago, muy buenos días y bienvenido nuevamente. Bueno, ¿cómo ve usted el ambiente político en este momento en el país? La ciudadanía está en las calles y no se ha retirado, y ha dicho que no se va a retirar. Sí, bueno, era previsible que la conflictividad vaya en aumento, independientemente de que el ganador sea el señor Moreno o que el ganador sea el señor Lasso. El país está muy polarizado, es una de las grandes herencias, entre comillas, de la Revolución Ciudadana, esta tensión entre diferentes sectores sociales, políticos, ciudadanos en general, y el gobierno. En el caso que estamos, el señor Moreno, en principio, en función de las declaraciones oficiales, obtendría la presidencia. Yo creo que va a ser muy complicado que esto se dé la vuelta, que esto pueda girar, no más allá de que existan o no reclamos legítimos y que efectivamente sean legítimos de parte del señor Lasso, sino por el contexto político que vive el país, el control que tiene del gobierno desde el Consejo Nacional Electoral. Me parece que ya en lo fáctico, en lo que observamos de forma fría, va a ser muy difícil girar esto. Ahora, ¿cómo ve usted la posición de la ciudadanía? Digamos, en este momento se ha cuestionado y de alguna manera se ha querido minimizar, se ha querido deslegitimar el derecho de la gente de estar afuera y de que se transparenten los resultados, porque nadie ha dicho, digamos, de lo que se escucha en las calles, y el mismo candidato presidencial Guillermo Lasso, que si se transparentan las elecciones, el conteo de votos, y se define nuevamente, se confirma que Lenín Moreno es el nuevo presidente de la República, pues todos se retirarán de las calles, y además el candidato presidencial Guillermo Lasso aceptará los resultados. Ahora, ¿cómo ve usted la respuesta del gobierno en este momento frente a ese legítimo derecho de exigir transparencia? Es que yo creo que esa es la parte más interesante de todo este proceso, más allá de en lo que vaya a concluir el tema electoral. Me parece que esta presión desde la ciudadanía va a ejercer una influencia importante sobre el eventual gobernante, que sería el señor Moreno, en dos sentidos básicamente. Primero, en que necesariamente tendrá que hacer un gobierno mucho más centrista que el del gobierno del presidente Correa, mucho menos confrontativo con la población. Creo que una gran primera señal hacia la política local e internacional también es eliminar, por ejemplo, los enlaces ciudadanos. Ese sería el primer gran paso para que estas tensiones tan fuertes que tiene el país en todos los sectores empiecen a disminuir. Tener un programa de ajuste en lo económico, generar un espacio en la relación Fuerzas Armadas y oficialismo que sea mucho más amigable, designando, por ejemplo, un funcionario como ministro de Defensa que conozca de Fuerzas Armadas, que respete a las Fuerzas Armadas y que crea que las Fuerzas Armadas son importantes. Tres elementos básicos que ninguno de los ministros de Defensa tuvo hasta ahora. El tema de la Cancillería, volver a una Cancillería profesional, nuevamente, que tengamos un ministro de Relaciones Exteriores que conozca de la Cancillería, que crea en la Cancillería y que además asuma que la Cancillería es importante. Otros tres elementos que el país no ha tenido. Yo creo que esas dos o tres cosas van a ser fundamentales, y la presión de la ciudadanía, independientemente del resultado, vuelvo a repetir, me parece que va a jugar un papel decisivo en el eventual gobierno del señor Moreno, porque hay un hecho que es básico. Si es que el señor Moreno no toma correcciones
no deja de lado esta posición mucho más confrontativa que ha tenido el señor Correa, de girar los unos contra los otros, los que están a favor del gobierno en la vereda del bien y los otros en la vereda del mal. Yo creo que en el corto plazo, de llegar a ser el presidente, va a tener muy serios problemas en términos de estabilidad, incluso de su propio gobierno. Es decir, que esa invitación a tomar la mano de quienes piensan diferente y quienes tienen propuestas distintas para poder resolver los problemas del país, realmente se va a tener que mantener y mantener con paciencia, porque la gente no le va a devolver esa invitación tan fácilmente. El tema pasa por la transparencia del proceso electoral y por el cumplimiento de promesas también que ya se ve que van a estar un poco complicadas. Pero usted dice hay que cambiar de estilo, que fue lo que prometió Lenín Moreno, pero ¿cómo le suena y qué, digamos, qué sensación le da esto de que, por ejemplo, Lenín Moreno salga y sin mayor motivo ni razón hable de un irrespeto, de un trato con irrespeto y exija que no se le diga licenciado, sino que se le diga presidente electo, no sé realmente cuál sería el término en el que quiere que se refieran a él, que es, como yo digo y como se dice en las redes sociales, al puro Mashi style, ¿no? Entonces ahí no está dando señales de que va a cambiar el estilo y que va a terminar con la confrontación. Bueno, es que ahí tiene el señor Moreno tiene dos opciones. Una, cambiar no solo el estilo, que es importante, pero también el fondo, ¿no? Que es la política económica, por ejemplo, la política militar que he mencionado, la política de relaciones exteriores. Una opción es cambiar, girar lo que he mencionado hace un momento y buscar un espacio menos confrontativo. Lo otro es seguir en la misma línea, pero seguir en la misma línea sin el liderazgo del presidente Correa, sin los recursos que tuvo el presidente Correa, con el 50% de la población en su contra, con un fantasma, entre comillas, que está atrás de él permanentemente, que es el señor Glass, y las posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos, puede ser un detonante para erosionar en el corto plazo, insisto, su gobierno. Entonces, ahí la definición está por parte de él. Claro, evidentemente tomar estas medidas, volver el gobierno mucho más moderado, implica un gran costo para el señor Moreno, que vamos a ver si está dispuesto a asumir lo que es romper con el presidente Correa. Y ese va a ser un costo político muy importante. Refiriéndonos a los temas que usted manifiesta que son importantes de abordar y de realmente tomar decisiones, de alguna manera tomar las riendas en esos temas, como es el militar, como es el de relaciones exteriores y el económico, tampoco se ven señales claras de cambio, toda vez que ya se ha anunciado que el nuevo ministro de Economía podría ser fan del Falconi, que es el gran creador de toda la teoría económica del socialismo del siglo XXI aquí en el Ecuador, es decir, él creó las bases de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cómo pensar que va a haber un giro hacia lo que se necesita hacer y hacia las decisiones que se tienen que tomar si se está eligiendo los mismos? Lo mismo, María Fernanda Espinosa ya fue canciller y no hizo el mejor papel que se esperaba, sino que siguió la línea marcada por el correísmo en este caso. Yo no sé si Lenin marque otra línea, pero al elegir una persona que ya estuvo ahí y no logró mayor cosa, entonces tampoco está dando una buena señal, y habría que ver a quién le ponen de ministro de Defensa, que ha tenido un historial realmente nefasto estos 10 años al frente de ese ministerio, ¿no? Bueno, si es que la línea del señor Moreno es continuar en lo que estamos discutiendo, las consecuencias de eso están ahí a la vista. O sea, si la población se está movilizando hoy mismo, antes de que inicie el próximo gobierno, si es que hay diferentes sectores sociales, políticos, económicos, de todos los sectores que están planteando demandas de ilegitimidad de la decisión de que el señor Moreno esté ahí. Y si a eso se suma no modificar el modelo económico que el 50% de la población le está pidiendo, más allá de que haya votado por Lasso por su propuesta económico-política, lo que sí me parece hay un acuerdo es que hay la mitad de la población que quiere un cambio en la política económica y en la relación entre Estado y sociedad. Si es que esto el señor Moreno no está dispuesto a jugarse, insisto, porque esto implica también generar un costo y una tensión con el presidente Correa, pues me parece que en ese caso la conflictividad va a ir en aumento, las posibilidades de un gobierno estable se van a dificultar y la población en general siempre ha tenido las salidas más oportunas cuando hay un gobernante que es sordo frente a los oídos de las demandas ciudadanas, y en este caso sordo y ciego porque, como hemos visto al inicio del programa, hay mucha gente movilizándose, no necesariamente desde sectores políticos, y están exigiendo cambios. Si es que estos cambios no vienen desde el gobierno, las reacciones en el país son conocidas. ¿Qué tan nefasto puede ser el papel de un presidente en este momento como Rafael Correa,
Correa y en poco tiempo un expresidente como Rafael Correa influyendo en las decisiones que tiene que tomar Lenín Moreno. Esto como imagen de Lenín Moreno y también en, digamos, en la reacción que pueda tener la población. Absolutamente complicado. Es complicado porque el presidente Correa no está dispuesto a dejar la arena política, porque en el corto plazo tiene vida política en términos legales, me refiero, hay la apertura total, y va a generar presión desde atrás, desde fuera de bastidores, digamos, desde detrás de bastidores, para mantener el poder político. Y ahí nuevamente viene la decisión del señor Moreno. O gira en lo político, o gira en lo económico, y esto le genera tensión con el presidente de la República actual, o tarde o temprano será el presidente de la República, el señor Correa, el que rompa con el señor Moreno de cara a tener una mayor opción electoral en el corto plazo. ¿Usted lo ve a Correa como el más seguro líder de la oposición a Lenín Moreno si no hace lo que él le dice? Absolutamente, absolutamente. Porque no será solo el líder de la oposición, sino que al mismo tiempo de iniciar la oposición estará iniciando su carrera de retorno al poder. Ese tipo de líderes como el señor Correa, como era el señor Chávez, no aceptan liderazgos que no sean los propios, no aceptan estructuras partidistas que no sean las propias, no aceptan ideas que no sean las propias. Todo lo que está diferente a lo que yo pienso, a lo que yo digo, a lo que yo siento, aún viniendo de mi propio partido, tiene la posibilidad de ser atacado y como decía al inicio, me parece que la posición de Moreno es muy complicada. Si él no rompe primero con Correa en términos de la política económica y de la relación con los políticos y con la sociedad en general, tarde o temprano será Correa el que rompa con él y ahí veremos las consecuencias de esto. Y hay antecedentes de que eso sí puede suceder en la política, porque solamente tenemos que ver a nuestros vecinos colombianos, ¿no? El presidente Santos era del partido y del equipo de Álvaro Uribe. Sin embargo, el momento en que Álvaro Uribe empezó a hacer demasiado ruido dentro del gobierno de Santos rompió con Uribe y Uribe se convirtió en el principal opositor al gobierno. Tal cual, tal cual. La gran diferencia, desafortunadamente para el señor Moreno, es que Santos tenía un liderazgo importante, podía capturar espacios de lealtades políticas entre diferentes sectores, había sido un ministro connotado y me parece que todo ese bagaje político que tiene Santos, el señor Moreno no lo tiene. Por eso yo nuevamente insisto en que es necesario que el señor Moreno gire en su política, torne un gobierno mucho más centrista, mucho más moderado, con acciones específicas, las que se acaba de mencionar de los posibles ministros, evidentemente no dan cuenta de eso, porque si no el escenario en lo político, en lo local y en lo económico, en lo internacional, realmente para el país se va a venir muy, pero muy complicado. Ahora, un poco para volver a lo que está sucediendo en las calles, hasta ahora de alguna manera el gobierno ha reaccionado bien, de una manera correcta al dejar que la gente se manifieste, a que no haya confrontaciones demasiado violentas con la policía. Ha habido hechos como puntuales y tampoco ha sacado las contramarchas. Pero hoy con el taxismo, que ha sido un gremio que ha estado muy cercano al gobierno nacional, teniéndolo en las calles, puede resultar de alguna manera una primera señal de provocación, digamos, de la decisión de mandar a masas que confronten en las calles, masas de ciudadanos. Yo creo que el gobierno está evidentemente asustado. Me parece que el presidente y sus cercanos no esperaron que la reacción dure más allá del día siguiente a las elecciones y esto se ha prolongado por más de una semana ya. Creo que no esperaban que haya diferentes sectores sociales, políticos y ciudadanos en estricto sentido que estén agregándose a la demanda, inclusive gente que no necesariamente comparte con la visión del señor Lasso. Y esto sumado a lo de los taxistas de ahora me parece que está poniendo en apuros al gobierno y la posibilidad de la contramarcha yo creo que la deben meditar muy bien porque ya tuvieron un exabrupto terrible para el ambiente político tan enrarecido que está y más aún para su candidato presidencial como es el señor Moreno, que fue lo ocurrido con Sedatos el día viernes. Me parece que esa fue una decisión terrible de parte del Ejecutivo, porque claramente sabemos que la orden de allanamiento viene por un tema de orden político, no ha tenido mayor resultado, más que jurídico, y que ahora ya no, claro, no y que ahora echaron para atrás, digámoslo así, en términos de continuar con el proceso, porque me parece se dieron cuenta de que efectivamente esto, lejos de llevar a posicionar mejor al señor Moreno, lo que hacía es desgastarlo y debilitarlo. Son golpes mediáticos. Entonces, que son antes golpes les daban resultados y que ahora no están dando resultados precisamente porque, insisto, ya no es un tema político
político solamente, sino que es un tema que se está desbordando al campo de lo social y, como había dicho al inicio, me parece que esta debe ser la mejor señal de alerta al señor Moreno, eventualmente, si es que llega a confirmarse esto, que me parece no va a tener otro curso por el escenario político actual, de que él necesita conformar un gobierno moderado y que conformar un gobierno moderado tiene el costo ineludible de marcar distancias importantes con el señor Correa. Una última cosa y muy rápido. ¿Usted considera que el Consejo Nacional Electoral, en aras de calmar el ambiente, debería hacer un conteo voto a voto, aunque, digamos, jurídicamente no, no esté el camino tan ajustado a la ley, pero para calmar a la gente podría hacer un voto a voto? Pues si están seguros de que van a ganar, pues ¿cuál es el problema? Dice la ciudadanía en la calle. Podría hacerlo, pero políticamente les costaría demasiado. El costo político para el Consejo Nacional Electoral respecto a la relación que ha mantenido con el gobierno sería exageradamente alto y evidentemente no lo van a hacer. Con eso me quedo. Gracias a Santiago Basabe por estar esta mañana con nosotros.